sesión del día de hoy. Recordemos que esta sesión corresponde a la competencia Enrique Lowe y vamos a trabajar las dos últimas actividades que se encuentran en plataforma. Antes de iniciar con ello, me gustaría saber cómo les ha ido hasta el momento con las evidencias que ya hemos tratado anteriormente. ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Van bien con ellas? ¿O se ha presentado algún impedimento para que las puedan realizar? Lizeth, ¿tienes la mano alzada? ¿Te escucho? Ah, ok. Listo, si no han tenido dificultades, ok, perfecto. Listo, entonces vamos a iniciar con la temática correspondiente al día de hoy. Recordemos que pues estamos trabajando las actividades de la competencia que termina en 15-26 y hoy nos corresponden las dos últimas. Mapa mental de los hitos del conflicto armado. Te estaban llamando. Diego, tienes el micrófono activado. Entonces nos corresponden las dos últimas, mapa mental de hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años y documento colaborativo de la solución del caso. Entonces, estas actividades, estas dos, se pueden encontrar en la guía a partir de la página 14. Entonces, para nosotros hablar de mapa mental de los hitos del conflicto armado, es importante hacer como un recorderis de aquellos aspectos que han marcado como tal un antes y un después dentro de la historia de la violencia en Colombia. Cuando nosotros hablamos de historia de la violencia en Colombia, ¿qué hecho en particular a ustedes? Jennifer, tienes el micrófono abierto, por favor lo cierras, gracias. Dice, vuelvo y repito la pregunta, chicos. Cuando hablamos de los aspectos más importantes o más relevantes de la violencia en Colombia, ¿cuál es el primero que a ustedes se les viene a la mente? ¿Los desplazados? Profe, el desplazamiento. Profe, Sí, las masacres, ¿cierto? Son aspectos que han marcado muchísimo la historia de la violencia en Colombia. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros hablamos de historia de la violencia, estamos hablando precisamente de esos aspectos que nos han demostrado que realmente el país ha pasado por muchas secuelas de violencia, unas más fuertes que otras, y ha dejado como tal esa secuela no solamente a nivel social, sino también y principalmente a nivel familiar. ¿Por qué? Porque las familias ya empiezan a tener miedo de dejar solos a sus hijos, a aquellas personas que viven en el campo, se desplazan de forma masiva a la ciudad, preveniendo que la guerrilla o los grupos armados se lleguen a llevar a sus hijos para ser parte de las filas de la violencia. Cuando nosotros vemos esta imagen, chicos, ¿recuerdan a qué hecho hace parte de qué fue lo que sucedió en este momento? La toma del Palacio. La toma del Palacio de Justicia, ¿cierto? Que hoy en día muchos familiares no saben del paradero de sus seres queridos. Esta imagen. ¿Recordamos quién era esta señora? Ella creo que era una campesina, la cual le pusieron una bomba en el cuello. Es un collar bomba. Y que fue por una persona la cual la estaba estafando o algo así, creo que era. Exacto, fue la FARC la que le colocó el collar bomba. Exactamente, fue la primera vez que escuchamos hablar del collar bomba dentro de nuestro país. Efectivamente, era una mujer campesina, en aquel entonces la parte de la ganadería y demás dejaba pues un cierto beneficio económico y las FARC como tal estaban extorsionando a esta señora por una gran suma de 15 millones de pesos. Para la época en que sucedió esta situación, 15 millones de pesos era una cifra bastante grande. La señora no la podía cancelar en ese momento, sus familiares estaban buscando el dinero y las FARC hicieron estallar este collar bomba justo en el momento en que un policía experto en este tipo de artefactos estaba intentando quitar. Pena la demora. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Comió bien? Bien, sí, señora. De hecho, ahorita estaba comiendo. Vale, bienvenida, qué bueno que se está acá. Entonces, a esta señora Elvira Cortés, que es el nombre de ella. Por favor, silenciamos el micrófono. Gracias.
Listo. Entonces, a esta señora de nombre Elvira Cortés fue la primera mujer que vimos casi prácticamente que en vivo, vimos la explosión de este collar bomba y su muerte como tal, junto con la del policía Jairo López, quien era la persona que estaba tratando de quitarle el collar bomba a esta mujer de su cuello. Una situación bastante particular, bastante desastrosa y complejo, y pues realmente. Bueno, Por favor, tratemos de mantener los micrófonos silenciados para poder escuchar la clase, y en el caso de que tengan alguna pregunta por hacer, pues alzan la mano, ¿listo? Para no estar interrumpiendo, gracias. Entonces, como les decía, este fue uno de los principales eventos que más marcó como el hecho de violencia que estaba sosteniendo las FARC en aquel entonces, y empezó a generar bastante miedo, bastante temor entre las personas de la población rural. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de violencia, es importante tratar de entender desde dónde surge el origen de la misma. Violencia ha existido toda la vida, en todas las eras realmente. ¿Por qué? Porque siempre va a existir quien tiene más, luchando porque aquel que tiene menos realmente siga teniendo menos, de que no haya ese equilibrio económico en las culturas, en las comunidades, para que siempre haya alguien que mantenga el poder, y el poder siempre lo va a mantener aquel que tiene más, privando a los demás de esos beneficios, los mínimos vitales para poder subsistir, para poder defenderse. ¿Qué sucede? Acá nos dice que se consideran como causas políticas, económicas y sociales de la violencia bipartidista en Colombia el problema histórico de las tierras, que ha sido el despojo y la concentración en pocas manos. Siempre se ha tratado de tener mayor relevancia a nivel rural de los ejércitos armados, de aquellas entidades que tienen como tal amenazados al país, buscan eso, ampliar su territorio a nivel rural para poder tener mayor control del país en este momento, ¿cierto? ¿Qué sucede? Nosotros a nivel Colombia somos más sector rural que sector urbano. Al momento de que ellos se apoderan del mayor sector rural, realmente de ahí es donde surge toda la parte económica del país, y es donde pueden tener mayor ventaja hacia las demás personas, mayor control como tal. Entonces, al tener un mayor control de tierras, a nivel de economía, a nivel de política, realmente estarían teniendo el control total del país. Y eso es lo que ha hecho que siempre exista la guerra, que siempre exista la violencia dentro de nuestro país. Y específicamente, a nivel de política, se ha dicho que siempre o de manera inicial se generó la guerra o la violencia entre liberales y conservadores. Liberales, aquellas personas que querían un trato igualitario, que la sociedad y la economía fuera igual para todos, mientras aquellas personas conservadoras trataban precisamente, como su nombre lo indica, conservar el poder en unas cuantas personas solamente. Dentro de este tiempo sobresalen tres periodos. El periodo de la violencia, que fue a partir del siglo XIX entre el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia, donde realmente se institucionalizaron como partidos políticos. ¿Qué sucede? Anteriormente existía la guerra entre los dos, pero no tenían un nombre significativo. Entonces, al momento en que se les dio un nombre, surgieron como partidos políticos y se institucionalizaron para poder tener control no solamente de tierras, sino también a nivel de región y de política. Teniendo el control a nivel de política y al nivel de región como tal de tierras, era mucho más fácil apoderarse del país completo. Entonces empezó a generarse esta institucionalización de los dos bandos, tanto bando liberal como bando conservador. Existía mucha guerra, fueron muchos crímenes, muchas masacres en pro, supuestamente, de un mejor país, de un cambio real y significativo, pero realmente era la lucha entre unos cuantos tratando de conservar el poder. El Bogotazo, que fue a principios del siglo XX, se seguían dando los enfrentamientos entre los liberales y conservadores, estaba el máximo auge de violencia, todos los días se presentaba alguna masacre, algún asesinato, y todo estaba como a la orden del día. Este Bogotazo, debemos tener en cuenta que también fue cuando sucedió la muerte de Galán, sucedió en el municipio de Soacha, y la ola de violencia se extendió a Bogotá y a otros municipios. Fue cuando realmente hubo una masacre total, y a hoy día
hay muchos familiares que no conocen la suerte real de sus seres queridos. El Frente Nacional, que fue el que sucedió en el año 56, aquí nos habla de que el Partido Conservador y el Liberal firmaron un pacto, que es el Pacto de Berlín. Este pacto lo que buscaba era que como tal cesara la guerra, la violencia entre los dos tipos de los dos partidos políticos, pero no se daban cuenta que al generar ese tratado de paz entre ellos se estaban formando nuevas alianzas con nuevos nombres. Salieron diferentes tipos de grupos armados a revolucionar el país y pues se siguió generando la ola de violencia. Estos dos partidos, tanto liberal como conservador, iniciaron todo el brote de violencia dentro del país, pero al momento de hacer ese pacto de paz, ese acuerdo de paz, surgieron muchos más porque siempre el hambre del poder ha existido y no se iban a conformar simplemente con estar tranquilos esos dos partidos políticos. Los protagonistas del conflicto siempre han sido o siempre ha estado, la violencia siempre ha estado a partir de partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros que surgieron en su momento para hacer frente a esos partidos políticos, el surgimiento de grupos revolucionarios como las FARC, el ELN, los paramilitares y muchos más que surgieron hasta la fecha del día de hoy, y la influencia del narcotráfico. Realmente este último ha hecho mucho énfasis en que se genere mucha más violencia porque el narcotráfico hubo un momento en que generó mucho más relativismo que los mismos grupos revolucionarios. Entonces se empezó también a generar la guerra entre los grupos revolucionarios frente a aquellas personas que negociaban con narcotráfico y se extendió todavía más la ola de violencia. Cuando nosotros hablamos de violencia, pues necesariamente también tenemos que hablar de procesos de paz. Hubo un tiempo dentro del país que se empezó a gestionar un proceso de paz, que realmente se hicieran los ceses al fuego, que bajaran los secuestros, la masacre contra los campesinos y demás población, y se empezó a definir realmente qué era violencia, qué era conflicto armado, cómo se podía llegar a un proceso de paz. Y esos son los conceptos que tenemos hoy día aquí planteados. Conflicto armado quiere decir que aquello que ha desencadenado una violencia directa con graves violaciones a los derechos humanos y los postulados del derecho internacional humanitario. Es decir, ya hay una confrontación como tal hacia una persona, una región o una cultura en específico, porque recordemos que este conflicto armado no necesariamente tiene que ser en varios lugares o en varias regiones al tiempo, sino puede ser muy específica y muy delimitada en su actual. Entonces, puede ser hacia una región, hacia una costumbre o la cultura como tal específica de alguna persona o de alguna región. Justicia transicional nos habla como tal de ese paso a paso que requiere la justicia, las herramientas y los mecanismos para que se pase de la presentación de ese conflicto armado a poder hablar de que hay un proceso de paz y de que se está viviendo una etapa post-conflicto, es decir, después de que se presentó ese hecho de violencia. Esta justicia transicional nos dice que como tal busca hacer frente a un legado de graves y masivas violaciones de derechos humanos y como tal tiene un paso a paso. Ese paso a paso, ¿cuál es? Primero, hacer la búsqueda de la verdad, definir qué es la situación que se está presentando, cómo sucede. Diego, tienes la mano alzada, te escucho. Sí, señora, yo tengo una duda. Yo como persona con discapacidad siempre he escuchado que las mujeres con discapacidad, pues obviamente tienen mayor riesgo de violación por parte de los grupos armados, tipo FARC, tipo ELN, tipo autodefensas, tipo paramilitarismo, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría saber, profe, si esto se consideraría como una violación del DIH o del derecho internacional humanitario, ya que lo mencionas. Hace parte de la vulneración, o sea, en el momento que un grupo armado digámoslo de cierta manera, la emprende contra cierta persona, sea que tenga o no tenga discapacidad, igual ya hay una vulneración de derechos a nivel pues, humanitario, exacto, pero a nivel internacional, ¿cierto? Porque los derechos humanos son internacionales, son iguales aquí en Colombia que en cualquier otro país o región del mundo.
¿Qué sucede? Aquí estaríamos hablando de un tipo de discriminación, de tomar en específico una población determinada, en este caso una persona con discapacidad, para hacerle blanco de las humillaciones, de aberraciones y de todo tipo de vejámenes por emprender como tal un tipo de acción violenta. Por eso estábamos hablando hace un momento de que el conflicto armado nos habla de que hay una violencia directa, no solamente a una población como tal, podríamos estar hablando directamente de una población con discapacidad, población indígena, población de pronto raizal, o de que tenga algún tipo de cultura que no vaya acorde al tipo de pensamiento que tiene ese grupo armado. Entonces, la población con discapacidad sí puede ser blanco de los conflictos armados, pero pues digamos que hasta el momento pues son muchísimas las personas que hacen parte, lastimosamente, son el blanco de los conflictos en este país. No es algo que toque solamente a alguien con discapacidad, sino lastimosamente nos afecta a todos, pero sí puede ser blanco de este tipo de acciones una persona o una mujer con discapacidad. Listo, entonces les decía, la justicia transicional tiene una serie de pasos para poder hacer la reivindicación, digámoslo de esa manera, de la violencia presentada o ejecutada hacia cierta persona, o sea, cierto grupo de personas. Primero, la búsqueda de la verdad, definir cuál fue la situación que se presentó, qué tipo de conflicto, a quiénes afectó directamente y de qué manera fue afectada. La justicia, buscar quién fue el culpable real de esta situación presentada. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre que se presenta un acto de violencia, un acto delictivo de gran magnitud, hay que buscar primero quién fue el responsable. Y muchas veces la persona o el grupo armado que gestionó dicha acción no se presenta y no se echa la culpa directamente. Espera que pase cierto tiempo prudencial para decir que fueron los causantes de determinada situación. Entonces, para poder establecer justicia, debemos conocer realmente quién causó el daño. La reparación, buscar de qué manera fue afectada la víctima y de qué manera podemos llegar a resarcir los daños causados. Si los daños fueron solamente a nivel material, es decir, una explosión en un edificio, gracias a Dios no hubieron heridos, pero hay un daño material, buscar de la forma como el gobierno hace la reparación de esa infraestructura para que vuelva a estar en funcionamiento en servicio de la comunidad. Cuando hablamos de garantías de no repetición, es de qué forma puede estar asegurando el gobierno, la entidad que haga parte o que genere la regulación de la seguridad en dicho lugar, cómo puede asegurarles, valga la redundancia, a la población de que ese hecho de violencia no se va a volver a presentar y que pueden volver a vivir tranquilos, en armonía, teniendo la certeza de que ese tipo de situación de violencia en su lugar, en su comunidad, no se vuelve a presentar. Entonces, esa es la justicia transicional, ese paso a paso, desde el momento en que se presenta el hecho de violencia hasta el momento en que se hace la reparación de la víctima y se asegura a la comunidad que no vuelve a suceder. Post-conflicto, como su nombre nos lo indica, es ese tiempo, esa etapa que viene después de que se presenta ese hecho de violencia. Aquí nos dice que es el punto en el que se establece o se busca la verdadera paz y que haya un tipo de estabilidad emocional para las personas que fueron afectadas por este tipo de violencia. Este posconflicto nos dice la reparación de víctimas, reparación no solamente a nivel económico, a nivel social, sino también a nivel psicológico, porque las secuelas que deja la violencia son bastante fuertes y para que una persona que fue víctima de un hecho de estos pueda volver a vivir tranquila, pueda volver a dormir, a descansar, a tener su día a día como anteriormente lo vivía, es bastante complejo y demora muchísimo tiempo. Entonces, este posconflicto nos ayuda a eso, a que la persona pueda volver a tener su cotidianidad como anteriormente vivía antes de que sucediera el hecho del conflicto. Y la violencia o la definición de violencia se deben tener en cuenta que esta puede tener una triple dimensión. Esa triple dimensión, ¿cuál es? Directa, es decir, que sucede el hecho delictivo, el hecho de violencia sucede sola y exclusivamente para la persona, la entidad o la región que pretenden afectar. Directa solamente a la persona
que va dirigida o que realmente está implicada en esa situación de violencia y para quién va el atentado. Estructural, a nivel única, única específicamente para el lugar, el edificio, la construcción en la cual reside o está ubicada la persona o la sociedad o el grupo que quieren afectar directamente. Estamos hablando, por ejemplo, si usted quiere el grupo violento quiere afectar a un partido político en específico, está atacando la sede de ese grupo político. Entonces, no hay daño directo hacia una persona específica, pero sí a la sede de ese partido político. Por ende, estamos hablando de ese daño estructural. Cultural, cuando ya hablamos de que hay un daño que se está generando a la cultura como tal, ya sea monumentos, ya sea a la sociedad indígena, a la cultura de danza, por ejemplo, cualquier tipo de cultura que represente una región, que represente una comunidad y sea directamente afectada, si estamos hablando de este tipo de violencia. Aquí en lo cultural estamos implicando también personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que muchas veces, como lo representa la comunidad indígena, hay una cultura establecida en ellos desde su aspecto físico, su forma de hablar y sus costumbres. Entonces, al verse afectados ellos, también hablamos de una violencia cultural. Cuando están estas tres dimensiones de violencia, estamos hablando de que se están afectando de una manera muy grave las necesidades humanas y estamos hablando que esos tres tipos de violencia nos generan precisamente esto, un conflicto armado. ¿Por qué? Porque se está afectando a una misma persona, a una misma entidad en tres esferas totalmente diferentes. Se están acabando con esa armonía en los contextos de socialización de cada una de las personas. ¿Hasta acá vamos claros, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una duda. O sea que, según lo que dice usted, el tema de la JEP, de justicia y paz y de todo lo demás, entraría como una justicia transicional. Exacto, sí, señor. Ellos existen precisamente por eso, porque se habla de justicia transicional. Cuando se empezó a delimitar o a definir este concepto, se dijo que se necesitaba como tal generar algo, un grupo, una organización que como tal sirviera de mediador para buscar esa justicia y reparación a cada una de las víctimas. Alguien que pudiera no ser víctima ni verdugo, pero sí ese punto medio que permitiera el diálogo, que permitiera la concertación de ciertos beneficios y ciertos castigos para cada una de las partes, asegurando que esa población que fue víctima del conflicto, pues ya realmente pueda disfrutar otra vez de un contexto más armónico y mejor establecido socialmente. Las víctimas de conflicto armado en Colombia y los tipos de violencia de acuerdo a 1900, en un rango de tiempo del 58 al 2022 fue un total de 420.511 víctimas. Estamos hablando de muchísimas personas que fallecieron a causa de este tipo de violencia y que lastimosamente son efectos colaterales de estos hechos de violencia. La mayoría de las personas que fallecen dentro de este tipo de acciones son personas que no tenían absolutamente nada que ver dentro de este tipo de guerra, es decir, no eran directamente a quien iba involucrado o a quien iba el atentado, pero sí eran personas que preciso estaban pasando cerca del lugar, vivían cerca de X persona o estaban preciso paseando por ese lado y fueron afectados por ese tipo de violencia. Acá nos dice, por ejemplo, reclutamiento de menores, 18.000 personas, violencia sexual, 15.886, por minas, ya sea antipersonas, quiebrapatas y demás, fueron 10.317, ataques a poblaciones, 3.019, atentados, 777, daños a bienes civiles, 380, secuestros, que fue una de las cifras más altas, 37.962 personas, desapariciones forzosas, 80.733. Entonces son diversos tipos de violencia que se llegan a ejercer dentro del país, que lastimosamente las más altas son desaparición forzosa, secuestro y masacres, pero pues todo eso son personas que tenían familiares, que tenían personas que velaran por ellos y que lastimosamente nunca fueron reparadas o que nunca
tuvieron conocimiento real del paradero de sus seres queridos. Leiner y luego Diego. Leiner, te escucho. Profe, usted está diciendo que reclutamiento de menores, bueno, hay un caso de que cuando, digamos, bueno, un caso no, bueno, sí es un caso, pero más un ejemplo. Digamos, cuando reúnen a las personas, los citan a cierta parte, el grupo armado, que es más llamado como guerrilla, algo así, citan a esas personas y aparte de citarlas, le dicen que, digamos, supongamos que sea en un pueblo lejano o alguna vaina, y el pueblo tenga varias veredas, entonces ese pueblo, toda esa vereda, o sea, ellos hacen una reunión y les hablan y tienen que darles una parte de plata por cada hectárea que tengan de la tierra. O sea, ahí ¿qué están haciendo? O sea, yo no entiendo porque, digamos, si ellos no, o sea, no deberían de hacer eso, ¿sí me entiendes? O sí deberían hacerlo. Para nada, totalmente es una acción que no debería realizarse. ¿Por qué? Porque se supone que cada una de las regiones del país, desde el lugar más poblado al lugar más recóndito, se supone que el único ejército, la única ley que debería primar es la ley nacional, ¿cierto? Es decir, la policía y el ejército son los únicos que deberían hacer presencia de fuerza armada en cada una de las regiones del país. ¿Qué sucede o qué pasa con este grupo, estos grupos armados? Hacen este tipo de acciones precisamente para intimidar a las personas y hacer que les tengan miedo. Al generar miedo en una población, generan también subordinación y miedo en cada uno de ellos, haciendo de que cumplan cada una de las acciones que ellos pretenden, como la extorsión de estar cobrándoles a ellos por su tierra, por el producido que generen, o inclusive llevándose a sus hijos precisamente para que haya ese reclutamiento forzado de menores. Por eso es lo que les decía al comienzo. Muchos padres de familia han enviado de manera muy pronta, de manera temprana, a sus hijos a las ciudades, a otras regiones donde la guerrilla no tiene tanta fuerza, tanto hincapié, para que ellos se puedan desarrollar como los niños que son en su momento, para que tengan una buena niñez, para que puedan tener una vida adulta sana y que puedan realmente disfrutar de su vida. Porque por el temor que existe, y ese temor latente, a que en cualquier momento la guerrilla los obligue a que sus hijos hagan parte de las filas de cada uno de sus ejércitos, de sus equipos como tal. Entonces, lastimosamente es algo que sí sucede, es el día a día de muchas familias y ese reclutamiento de menores sucede constantemente. Cada día son muchos los menores que son reclutados por parte de la guerrilla y por parte de otros grupos armados. Profe, Dime. Y cuando, digamos, en un pueblo, pues usted sabe que la policía casi no manda en eso, entonces supongamos que en un caso, un ejemplo, el pelado viene de la ciudad, supongamos de Bogotá, viene con el pelo largo, viene con aretes, y se encuentran a tal dicha persona, a lo que estábamos hablando ahorita, lo que usted acaba de mencionar, y esas personas le dicen que si no se baja el pelo, que si no se quita los aretes, se los llevan. O sea, ahí que están haciendo, digamos, pues, o sea, no, es normal de que una persona se haga un arete o que tenga el pelo largo, y si lo tiene largo, lo rapan o se lo llevan. Ahí, ¿qué es eso? Es mala la comparación que voy a hacer, pero es muy similar al caso que tú me cuentas. Ajá. En casa manda papá y mamá, ¿cierto? En casa se hace lo que dicen mamá y papá. ¿Por qué? Porque son los que dan la alimentación, porque nos dan techo, porque nos dan todo y son los responsables directos de nosotros. ¿Qué sucede con la guerrilla o cuál es el pensamiento ideológico que tienen ellos? De nosotros somos los que mandamos en la región, nosotros les damos a ustedes, entre comillas, seguridad, bienestar, pero ustedes tienen que hacer todo lo que nosotros les digamos. Entonces, al momento que entra ese chico a ese contexto, a ese lugar donde manda la guerrilla, si él no se adapta a las reglas que tiene la guerrilla ya establecida, porque recordemos que allí la policía, el ejército no tienen la función que realmente deberían tener, entonces es la guerrilla la que está mandando. Si el chico no hace lo que la guerrilla está pidiendo, pues lastimosamente el chico se va a ver enfrentado a diversas consecuencias por no actuar a como lo está solicitando la guerrilla, porque ellos son los que, entre comillas, están mandando en esa zona del país. Entonces, lastimosamente sí va a haber afectación para él si él no se adapta a esas reglas que él tiene.
No es malo su forma de vestir, no es malo el cómo se vea, cómo hable, los accesorios que él traiga puestos, pero para la guerrilla no es acorde a las reglas que ellos tienen en ese contexto del país. Si él no se adapta, lastimosamente hay consecuencias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Leina? No, no, señora, solo era esa Diego, tienes la mano alzada, te escucho. Profe, si tú mencionaste ahorita el tema del secuestro y ahí mismo se me vino a la cabeza un secuestro que fue muy sonado hace unos 2 años, no sé si algunos de ustedes lo recuerdan. El papá del futbolista Luis Díaz fue víctima de secuestro y uno se pone a pensar, profe, qué pena eh, hacer la pregunta que voy a hacer. ¿Qué tanto puede afectar la violencia al deporte en general? Yo me acuerdo que cuando eso, por ahí hubo un rumor, voy a decirlo así, rumor, de que la selección brasileña de fútbol, a ver, ¿cómo lo digo? Se expresó en contra de este secuestro y también varios deportistas y periodistas colombianos, por ejemplo, el futbolista, perdón, el locutor Eduardo Luis López de RCN y de Win Sport. Entonces uno se pone a pensar, al decir gol de la libertad, al él decir esa frase, gol de la libertad, cuando Luis Díaz le dejó sus 2 goles contra Brasil al papá, esto podría implicar que es una forma de protesta por la situación que vivió el papá de Luis Díaz al ser secuestrado. Totalmente, sí, es una forma de protesta. Hoy en día somos como más valientes al momento de querer expresarnos en contra de alguna situación que sabemos que no es propia y que como tal está afectando los derechos de otra persona. Hoy en día podemos ver muchas situaciones que se presentan y personas y a través de las redes, a través de diferentes medios, expresan su desaliento, su desacuerdo frente a la situación que se está presentando y efectivamente el fútbol no se queda atrás. A través de este deporte que mueve a muchísimas personas, también han dado a conocer ese descontento frente a esa situación de secuestro. ¿Qué sucedió? Que como es el papá de un personaje importante dentro del país, estaban pidiendo pues una cantidad abismal de dinero, ¿cierto? Sabían que la persona lo podía pagar porque pues es una persona que sí cuenta con los recursos económicos, pero también dejó en muestra de que no importa si es rico, si es pobre, cómo es la persona, están secuestrando por doquier. Entonces, desde diferentes medios, la farándula, el fútbol, diferentes organizaciones han demostrado ese el descontento que se genera y eso también ayuda a que los grupos armados se den cuenta de que las personas hoy en día ya no tienen tanto miedo como antes. Anteriormente se hablaba de la guerrilla, todo el mundo se escondía, todo el mundo salía corriendo y pues con justa razón, ¿cierto? Porque sabemos que hablar de guerrilla es sinónimo inmediato de violencia y nadie quiere pasar por esa situación y por eso todo el mundo se esconde. Que al momento que nosotros hacemos frente decimos no nos parece justo, por favor queremos libertad para las personas secuestradas, queremos que se acabe la vulneración de derechos, estamos sentando un precedente y diciendo ustedes ya no tienen el mismo poder que tenían antes, o esto mejora o definitivamente ustedes van a terminar siendo eliminados. ¿Por qué? Porque ya nosotros no tenemos el mismo miedo que teníamos anteriormente. Entonces, sí, Diego, el fútbol también ha ayudado mucho a que las personas alcen su voz y digan que ya no quieren más violencia dentro del país. William, tienes la mano alzada, me escucho. Instructora, buenas noches. Una consulta. Usted ha dicho que la ley pues, colombiana tiene que regir en todo el territorio. Ahora, en la comunidad indígena, ellos tienen sus reglas y tienen sus normativas. Sí. La actual legislación colombiana con eso de la reposición y todas esas cuestiones, ¿a ellos los cubre como ley o ellos son independientes en esa incursión? Esa pregunta te la voy a responder con lo que hablábamos la clase anterior en cuanto a los sistemas de relación del individuo. Nosotros tenemos un primer contexto, una primera regla, una primera sociedad que es el hogar, ¿cierto? A nivel familiar. Ahí se establecen las primeras normas y todos acatamos siempre las normas que vienen de nuestro hogar.
Luego sigue a nivel social. En ese caso hablaremos de la cultura indígena, vienen las reglas de la cultura indígena. Todas las personas que hacen parte de esa cultura indígena deben como tal obedecer las reglas que tiene la cultura indígena. Pero ¿qué sucede? La cultura indígena está inmersa dentro de una cultura mucho más grande, mucho más amplia, que es la cultura del país colombiano. El país colombiano está regido por una serie de normas de derechos y deberes que se establecen no solamente a nivel de Colombia, a nivel de país, sino también a nivel internacional. Por ende, la cultura indígena debe responder también a esas leyes, a esa cultura, a esas leyes y a esos derechos y deberes colombianos. ¿Qué sucede? Como sabemos que la cultura indígena viene desde muchísimo antes de que se generaran todas las leyes a nivel nacional, se le tiene un cierto respeto, un cierto decoro frente a las reglas que ellos tienen. Y ahí entran a mediar la situación las dos entidades a nivel de gobierno, a nivel cultural indígena, de cuáles situaciones sí puede entrar a hacer hincapié a generar orden a nivel de gobierno, la policía, el gobierno, y en cuáles se debe respetar la cultura indígena. Ejemplo, la cultura indígena tiene reglas claras en cuanto a la persona que comete adulterio, a la persona que genera algún robo, que genera algún mal dentro de su sociedad. Dentro de ellos mismos establecen los castigos para estas personas. ¿En qué momento entra a regir el gobierno como tal con sus leyes? En el momento en que se está siendo vulnerado un derecho de alguna de las personas de la cultura indígena. Es decir, si el castigo ya se pasa de brutal, digamos son latigazos, hasta cierto punto son permitidos. ¿Por qué? Porque es parte de los castigos que son propios de la cultura indígena. Pero ya cuando la persona está siendo brutalmente maltratada, ya tiene que entrar como tal la seguridad, la cultura o la cultura no, las reglas del país, la policía, el ejército, a mediar la situación porque es que ya hay una vulneración de un derecho. Ya a la persona no se le está castigando, sino se le está maltratando. Entonces, ahí sí debe entrar el gobierno a actuar porque ya hay una vulneración de un derecho. Entonces, prima el de la cultura indígena, pero siempre va a ser superior el del país, las reglas del país. ¿Listo? Jessica, tienes la mano alzada, te escucho. Profe, buenas noches a todos. Efectivamente, pues abordando este tema de la violencia y todo esto, yo soy de una de las regiones más golpeadas por este conflicto armado y es el territorio del Urabá antioqueño. Digamos que a mí como tal no me tocó vivir esta violencia, ¿sí? Pero estamos hablando de años atrás, no por ahí en el 2000 incluso, no tan lejos. Digamos, estos grupos al margen de la ley llegaban a fincas y decía, bueno, o me desalojan por las buenas o por las malas, y terminaban matando familias completas, simplemente por las tierras, y abordando pues otro tema, y es que el Estado olvida mucho a estos pueblos, no hay oportunidad, no hay empleo. Entonces, más que estos grupos infrinjan miedo y terror, también le dicen, bueno, tenemos este trabajo para ustedes, ¿sí? Por así decirlo, hablando en el tema de los cultivos ilícitos y todo esto, ¿sí? El campesino dice, bueno, si no hay trabajo, el Estado no nos brinda ningún tipo de ayuda, somos olvidados, pues de algo tenemos que sobrevivir. Muchos de esos adolescentes se van a estos grupos precisamente por eso, porque no hay oportunidad ni nada de eso. Entonces, es un tema bastante delicado y cruel a la vez. Totalmente de acuerdo, Jessica. Además que con tu aporte volvemos a lo que yo les definía hace un momento al iniciar la sesión. La violencia existe, ¿por qué? Porque siempre es el hambre por el poder. ¿Qué pasa lastimosamente con muchos sectores, con lugares que son totalmente olvidados por la policía, por el ejército? Porque realmente son lugares a nivel económico no hay representatividad para el gobierno, son lugares que económicamente no les van a aportar mucho, entonces son lugares del olvido. Por eso la policía, el ejército lastimosamente
no están tan presentes allí, no buscan a recuperar pronto esas tierras porque económicamente no representan mucho. Y lo que dice la compañera es muy cierto. Al verse olvidados por el ejército, por el gobierno, y ver que hay un grupo armado que es el que está tomando el poder, voz y mando dentro de la región, lastimosamente muchos optan precisamente por eso, para ser parte de las filas de la guerrilla, por los cultivos ilícitos, por tratar de sobrevivir, de subsistir dentro de esa zona. En algunas ocasiones, y va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero en algunas ocasiones, en algunas regiones, tiene mayor control la guerrilla que el mismo gobierno. Y esa guerrilla tiene viviendo, entre comillas, digámoslo de cierta manera, viviendo mejor a las personas que hacen parte de esa región que lo tendría el gobierno. ¿Por qué digo que viviendo mejor? ¿En qué sentido? De que ellos establecen reglas dentro del territorio. Hablemos Bichada. Yo tuve una oportunidad de vivir durante un tiempo en Primavera Bichada, es una zona guerrillera, y en aquel lugar establecían horarios para estar en la calle, horarios para salir a tomar, cómo deben estar establecidas las viviendas, si hay una persona que entre las drogas o que se deje ver robando a los demás, es inmediatamente castigado. Ustedes allá podían dejar la puerta de su casa abierta y salir tranquilamente a hacer una diligencia y absolutamente nadie entraba a las casas. Nadie robaba nada, no había drogadictos, no había ladrones. ¿Por qué? Porque era tal el control de la guerrilla que nadie se atrevía a hacer nada indebido, precisamente porque si los veían la guerrilla haciendo este actuar, eran eliminados totalmente. Y eliminados hablamos de que eran desvividas las personas. Entonces, llegan a generar tal control que de cierta manera las personas viven tranquilas porque saben que no los van a robar, saben que no van a encontrar un drogadicto en la calle, que no van a ser abusados, pero también está ese control negativo, porque quien está ejerciendo ese control es un ente negativo que está buscando desangrar la región, desangrar el país, y pues en medio de todo, entre ese mínimo beneficio que tienen de estar viviendo, entre comillas, tranquilos, pues realmente no es un orden adecuado que deberían tener. Natalia, tienes la mano alzada, te escucho. Buenas noches, profe. Pues de pronto a lo que estabas hablando, mucho antes, que se han tocado muchos temas, pues recordemos que nosotros como colombianos tenemos una constitución política donde nos indica pues derechos, deberes y pues muchas cosas que los colombianos hemos abusado. Ejemplo, en las marchas nos indica que nosotros somos libres a la libre expresión, ¿no? Pero entonces muchas veces nosotros abusamos sobre de pronto las posibilidades que nos dan haciéndole daño al prójimo. Y muchas veces, por ejemplo, los policías tienen que reprender a las personas que les hacen daño a sus mismos compañeros. Exactamente. Pero muchas veces recordemos que precisamente pasa por eso, por el mismo temor que tiene la población a la recriminación o a las consecuencias que puede generar el grupo armado, que prefieren atacar al ejército, a la policía, que esperar y buscar la ayuda de ellos para poder actuar. Freddy y luego Marcelo. Te escucho, Freddy. ¿Me escuchan? Sí. Mira, yo quisiera ir un poco más allá de lo que se está comentando, y es que el origen de los grupos guerrilleros tiene un origen en lo que tú decías, y es como en ese deseo de poder. Porque es que cuando nosotros nos liberamos de América éramos virreinatos y prácticamente todos éramos campesinos y trabajábamos la tierra. Si ellos se fueron, lo más lógico es que nosotros nos quedáramos con esa tierra, pero empezaron a aparecer unos más vivos y empezaron a armar unos ejércitos o unas guerrillas, llamémoslo así, para quitarle la tierra a los campesinos. Eso y eso dio también origen a esos grupos que se llamaron en una época los pájaros, que eran los que precisamente perseguían a los que querían la libertad, que eran los liberales, y empezaron a quitarle las tierras. Y esos liberales o esos campesinos, con el ánimo de quererse defender, y crearon algo que se llamaba la chusma. Y ahí es donde empieza un conflicto entre los liberales y los conservadores, que luego van a lo que tú llamas de Frente Nacional. Pero más allá de esto está el deseo de mantenernos divididos, que es el problema. El temor, el miedo ha hecho que Colombia se mantenga dividido en un conflicto, y lo estamos viendo ahora cuando vemos que ya
unos se inclinan más hacia la derecha, más hacia la izquierda, y lo que han hecho es dividir al país, y eso, ese conflicto lo que ha hecho es beneficiar a terceros. Entonces encontramos que nos pusieron pusieron a pelear a los del departamento de Panamá, y aprovechando esa situación, Estados Unidos se apoderó del canal. De la misma manera, en estos conflictos que hemos tenido, se han ido apoderando de nuestros recursos. ¿A qué voy yo? Que siempre hay externos que nos han llevado a la generación de ese conflicto. Investigando encontramos que, por un lado, los Estados Unidos nos apoya con dineros para las fuerzas militares, pero a través de unas ONGs termina apoyando esas guerrillas. ¿Y qué logra? Que nosotros nos mantengamos en conflicto, y bajo ese miedo nunca nos unamos y podamos ser ese país que podemos llegar a ser, porque la realidad es que tenemos tantos recursos que podríamos ser una potencia. Por eso todas estas, el reporte de estas personas que fueron asesinadas, que fueron víctimas del conflicto armado desde 1958 al 2022, estas 420.000 personas, muy seguramente ni la décima parte eran personas implicadas directamente en el conflicto. La gran mayoría, por no decir todos, son personas que no tenían nada que ver con eso, son terceros, personas que resultan siempre siendo afectadas por la ola de violencia, pero que a la final no era ni el verdugo ni el victimario directamente frente a esta situación de violencia. Marcela, te escucho. Profe, hola, buenas noches. No, de pronto aportando un poquito a lo que usted decía sobre el conflicto en los pueblos, lo que pasa es que se le ha perdido mucho el respeto a las fuerzas militares y de policía. Y en muchos pueblos, por ejemplo, yo soy de un pueblo de Antioquia, donde la gente de cierta manera, a pesar de que la ideología de la guerrilla es de algunas formas mala, pero también es un apoyo para ellos. Y también es un apoyo, por ejemplo, para evitar conflictos en los pueblos, porque ya la gente se abstiene mucho de peleas, de riñas, de ese tipo de cosas, de robos, porque ya le tiene miedo a la guerrilla, que siempre va a haber una sanción, va a haber una consecuencia. En cambio, a la policía, por más que pelee y eso, ya la gente le perdió el respeto completamente. Totalmente de acuerdo, Marcela, eso sí es muy cierto. Listo, entonces, cuando ya se presentó toda esta situación, veíamos que ya el pico de violencia era demasiado alto, se empezó a hablar de algo denominado proceso de paz. Decían, bueno, pero ¿cómo vamos a hablar de un proceso de paz? ¿Cómo vamos a tratar de mediar la situación? Porque es que el país ya no da más, ya tenemos un índice de violencia de que todos los días hay un asesinato, hay un secuestro, hay un atentado, entonces necesitaban bajar los índices de violencia, tratar de mediar la situación para volver a recuperar el control que había del país. Entonces se habló de esto, de un proceso de paz. Ese proceso de paz tiene 3 fases. 1, la exploración. Esa exploración es donde se generan las reglas de juego, es decir, vamos a ir a la zona que hay conflictos, se va a generar una senda, van a ir tales personas, vamos a hacer de mediador y vamos a tratar de buscarle solución a esta situación que se está presentando. Esa era la primera fase de exploración. La segunda, el desarrollo de conversaciones. Aquí nos dice que se llegan a los acuerdos en puntos concretos de la agenda para llegar al fin del conflicto. Entonces, desarrollo de las conversaciones. Se sientan en la mesa los victimarios y las víctimas del proceso, porque lastimosamente aquí nunca se sientan realmente las dos causas que generaron el conflicto, sino quién se atribuyó el daño y quién fue víctima de ello. Es decir, aquella persona que no tenía nada que ver con el proceso y que terminó siendo lastimada. Entonces, se sientan en la mesa, se revisa qué fue lo que pasó, cómo sucedió y a quién afectó para poder empezar a hacer la construcción de la paz. Esas conversaciones del proceso es lo que les hablaba acá en la justicia transicional. La verdad, buscar qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, cuándo, cómo y dónde. La justicia de decir, ustedes efectivamente tienen la culpa, ustedes hicieron el atentado, ustedes generaron tal daño en la población, necesitamos que haya una reparación a la víctima. Se revisa qué tipo de reparación, dependiendo del tipo de violencia, si fue directa hacia una persona, hacia una comunidad, hacia una estructura o cómo fue que sucedió la violencia para poder hacer la reparación de la misma. Y la última fase, que es la construcción de paz, que es donde se firma el acuerdo, se dice, ok, ustedes como guerrilla le hicieron daño a determinada población, aquí se están comprometiendo a no ejercer más violencia dentro de esta población, a buscar ayudar a la población víctima
para que puedan volver, tratar de reconstruir lo perdido en el caso material, porque pues lastimosamente las vidas no se pueden recuperar, tratar de recuperar la sociedad, la estructura que han perdido y tratar de volver a tener una vida armónica que llevaban anteriormente. Entonces se hace esa construcción del acuerdo y se hace un seguimiento por un tiempo determinado. Ese seguimiento es el que hace que se busque este último aspecto, que era las garantías de no repetición, para revisar que efectivamente ese grupo armado está comprometido en no volver a ejercer violencia dentro de ese mismo lugar. Si esto lo basamos, esto en el papel suena muy bonito, suena perfecto, el ideal de un proceso de paz. Pero si lo basamos a la realidad, lastimosamente esto nunca se ha cumplido. ¿Por qué? Porque la violencia ha seguido existiendo, solamente ha habido tranquilidad o paz en dichos territorios por un lapso de tiempo establecido. Mientras hubo la revisión, mientras hubo ese seguimiento a ese proceso, mientras duró el tiempo de ese proceso, perfecto, estuvieron bien y demás, pero ya luego volvieron a retomar otra vez y se volvió a generar el índice de violencia dentro de una misma región. Entonces, en el papel suena muy bonito, muy metódico, muy genial, pero lastimosamente nunca se ha establecido como tal un acuerdo de paz que sea duradero, que sea estable, porque siempre lo hemos visto que vuelve y se repite la misma situación en los diferentes contextos de nuestro país. Entonces, hasta el momento acá, ¿hay alguna otra pregunta? Marcela, tienes la mano alzada. ¿Te quedó alzada o tienes alguna pregunta? No, profe, qué pena, me quedó alzada. Tranquila, listo. Entonces, con lo que hemos hablado hasta el momento de todo lo que ha sucedido a nivel de violencia en nuestro país, la evidencia o la guía nos dice que debemos hacer un mapa mental reflexivo sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia. ¿Qué busca esto? Reconocer esos hechos históricos que han sido más importantes o más relevantes en la historia de Colombia a nivel de violencia y a nivel de acuerdos de paz. La evidencia que nos dice, hay un anexo en la plataforma de cómo se hace un mapa mental en caso tal de que ustedes no sepan cómo realizarlo. Entonces lo pueden leer para leer el paso a paso de cómo se realiza y hacen el documento. Aquí como tal, pues nos dice que el producto entrega un documento con ese mapa mental elaborado, se entrega en formato PDF y extensión máxima de una hoja, es decir, más de eso no se puede pasar. Entonces, esa es la actividad a desarrollar que nos pide la guía como tal. Para los que estamos en este momento en la sesión, voy a compartirles este enlace y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Ya les voy a poner acá el enlace para que puedan ir ingresando y ya les comento cómo se realiza. Listo, en este momento hay 27 personas conectadas. ¿Qué van a hacer? Van a ingresar a este Canva. Como se pueden dar cuenta, cada cuadrito tiene una numeración. Van a tomar uno. Ya les hago la otra hojita para que nos alcance. Listo. Están para cada uno de esos. ¿Qué van a hacer ustedes? Si se pueden dar cuenta, acá en la primera hoja, por ejemplo, yo ya hice mi aporte. Entre todos vamos a hacer o generar ese mapa mental. ¿El aporte qué es? Ustedes van a buscar en internet uno de los hechos de violencia o de acuerdos de paz que más haya sido nombrados o que para ustedes ha sido más relevante. Y lo van a escribir en cualquiera de esos cuadritos y al final escriben su nombre. Por ejemplo, yo escribí: se conoce como el Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en Bogotá, la capital de Colombia, como consecuencia del magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. Fue una situación de violencia que marcó al país y que fue muy nombrada. Entonces, asimismo, ustedes van a buscar uno, lo escriben dentro del cuadrito y al final hacen su aporte. Y entre todos hacemos ese mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia durante los últimos 50 años. ¿Clara la actividad o tienen alguna pregunta frente a la misma? Bueno, creo que está claro, ¿cierto? Norman, ¿tienes la mano alzada? Hola, buenas noches, instructora. Quisiera confirmar, tenemos que colocar dentro de ese Canva compartido un hecho histórico de violencia de los últimos 50 años en Colombia. Exacto. Puede ser un hecho de violencia
o, como nos dice la guía, un acuerdo de paz que haya marcado que ustedes les haya generado como mayor atención y ese es el que van a escribir dentro de esos cuadritos. Si se pueden dar cuenta, hay 5 páginas. Pueden utilizar cualquiera de las 5 para poder hacer su aporte allí. Ok, gracias. Hay 30 cuadritos, en cualquiera de esos pueden escribir, chicos. Profe, Dime. una pregunta. Bueno, ya busqué uno de los casos. Ahora tengo que ver como mi aporte. Claro que sí. Dentro de los cuadritos, por eso están, hay 30 cuadritos, en cualquiera de ellos tú puedes poner el caso, o sea, el que más te llamó la atención, y abajo escribes tu nombre, precisamente para saber que fuiste tú el que hizo esto. Catherine, ¿te ayudó a organizarlo? Te escucho, creo que estoy como enredada. Aparte, profe, aparte tengo que dar una conclusión, aparte de lo que, del caso que... No, solamente escribes el caso que sucedió y que pues que te llamó la atención, solamente es eso. Recordemos que es un mapa mental, entonces el mapa mental es generar como tal esa situación de conflicto, establecerla ahí, plasmada. Profe. Dime. Profe, es que tengo inconvenientes con mi internet.
porque ni siquiera me termina de cargar para iniciar sesión pues desde mi Gmail. Entonces lo voy a intentar y si no te cuento, por favor. Dale, si no te permite, entonces me escribes tu aporte acá por el chat y yo te lo agrego al campo. Vale, porque yo ya tengo acá, digamos que el tema del aporte, pero es que no me dejan iniciar y se queda pensando y pensando. Ya lo intento si no te pido ayuda. Muchas gracias, profe. Vale. Qué pena, profe. Yo como que no entendí, o sea, yo voy a, es como la actividad que hicimos la vez pasada del caso de Málaga, ¿sí? Es como igual. Sí y no, ¿qué pasa? Tú vas a buscar por internet un hecho de violencia que haya sucedido en los últimos 50 años del país. Entonces, digamos, ya por acá colocaron lo de la toma del Palacio de Justicia, fue un hecho de violencia. Por ejemplo, pueden tomar el de, es que no recuerdo bien el nombre, el caso de las personas que aparecían con las botas al revés. No recuerdo bien cuál fue la situación, pero es un caso que es de violencia y fue de mucho impacto para el país. Entonces, tú buscas la información de cuándo sucedió y qué fue exactamente, y es lo que vas a plasmar en el cuadrito. Buscas la información, la plasmas ahí y debajo escribes tu nombre para saber que fuiste tú la que hizo ese aporte. Ángela, ¿tienes la mano alzada? Y Norman sí, también. Soy la persona que tengo el problema con el internet, que listo. sigue pensando y no me deja ni bajar la mano. Ya te la bajo, gracias, profe. Vale, listo. Profe, por favor, me confirma si el mío quedó, era el número 9. El número 9, listo, voy a revisar. 9, ¿dónde estoy? Sí, sí, Marcela Montoya, sí, exactamente. Ya está, voy a ir leyendo algunos que ya están, para que pues en caso tal no, de pronto no van a repetir. William Garrido escribió, el 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 tomó el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia, en un evento que resultó en una tragedia con numerosos muertos y desaparecidos, marcando un punto crucial en la historia reciente de Colombia. Exactamente, sí. Que esa fue la toma del Palacio de Justicia. Por acá, Luna nos escribe el acuerdo de la... Espérenme, porque es que no alcanzo a leer. El acuerdo de la Uribe, gracias, firmado en 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, no logró terminar con el conflicto en Colombia. Sin embargo, este acuerdo dejó muchos aprendizajes y logros. Exactamente, no fue un hecho de violencia, pero sí uno de los acuerdos buscando generar precisamente la paz dentro del gobierno, dentro del Estado colombiano. Natalia nos dice, ¿la violencia caracteriza por un conflicto social y político? No, Natalia, me estás dando la definición de violencia. Estamos buscando, o el ideal que es que tú busques en el internet un hecho de violencia o de proceso de paz que te llame la atención y pues que haya sido crucial dentro de nuestro país. Entonces, profe, lo que yo averigué y es, o sea, se llama así, la violencia. Eso pasó entre estos años y eso fue derivado por los dos, por los liberales y los conservadores, y eso generó muchos conflictos también debido a, espérame que yo lo tengo acá, estaba leyendo precisamente eso. Ok, perfecto. ¿Ves? O sea, se llama así, la violencia. Exactamente, fue el periodo de violencia y le dio precisamente por eso ese nombre. Ok, perfecto, genial, muchísimas gracias, Natalia. Listo, el de Luna ya, vamos a mirar el de Laura. Laura también habla del proceso de paz con el M-19 en 1990, que fue la desmovilización del grupo guerrillero tras la firma del acuerdo de paz y su transformación en un partido político legal, que fue la Alianza Democrática del M-19. Muy bien, Laura. Diego nos dice, el acuerdo de paz entre el expresidente Manuel Santos Calderón y la extinta guerrilla de las FARC. Correcto. Por acá voy a ampliar un poquito para poder leer. Qué pena, no tengo dónde escribir. ¿Quién me habla, perdón? Es que tengo 3 con la mano alzada. ¿Diana? Diana Caterine Romero. Espérame, miramos porque hay 30 cuadritos y te tiene que aparecer. Mira, por ejemplo, acá el 7 está desocupado. No, pues ahí está alguien que se llama FR, ya lo tomó.
realizo, voy a generar otra hojita, ahí generé otra al final, pero entonces vamos a cambiarle esto porque pues es la del final, no. A ver. Estos que estoy borrando no les estoy afectando lo que ustedes escribieron. Dupliqué la hoja para que, mira, ahí está acá arriba el que ustedes escribieron. Gracias, la que profe. es la que estoy borrando, ¿listo? Para que no piensen que de pronto les estoy borrando el aporte que ustedes hicieron. Listo. Entonces ahí está la última hoja para que lo puedas hacer. Entonces iba por acá, iba en la segunda hoja. Entonces voy a leer el de Catherine. Catherine nos escribe, soluciona el problema de las drogas ilícitas en el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. La solución al problema de las drogas corresponde al cuarto punto del acuerdo de paz en el campo de los cultivos de uso ilícito. Uno de los tantos problemas por afrontar en la solución del conflicto armado en Colombia, la persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de las condiciones de pobreza, marginalidad, debilidad de la presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Se reconoce así que, además de ser parte constitutiva del conflicto armado, la solución definitiva a este problema tiene que ver con la implementación de la reforma rural integral y la construcción de la paz en el campo. Muy bien, Lady, muchísimas gracias por ese aporte. Profe, qué pena. No me dejas seleccionar el cuadrito. O sea, no me dejas ni siquiera entrar a la aplicación. Listo, ¿lo escribiste ya acá en el Canva? En el WhatsApp. No, profe, ¿lo puedo escribir ahí por el chat? Sí, es que en el WhatsApp, perdón, acá en el chat estaba escribiendo. Sí, entonces lo escribo aquí en el chat y miro a ver si me deja. Sí, Porque no, es que no, hazlo reducido, porque recuerda que el espacio que hay en el Canva no es muy grande. Entonces, algo concreto. Yo también tomé el del M19. Profe. Dale, no hay problema. Igual, precisamente por eso estamos leyéndolos, porque pues efectivamente son puntos que generan muchísimo la atención, ¿cierto? Y que hoy en día tienen mayor relevancia dentro de esa historia del conflicto que hemos tenido en los últimos 50 años. Freddy también exactamente escribió lo del M19. Lisette nos dice que uno de los derechos históricos más oscuros reflejan, perdón, dice acá, espera, lo corro para poder. Dice, reflejan la Profe. Más, dime. Profe, me tocó colocarte el comentario porque definitivamente no me deja el internet, está supremamente lento, pero creo que te lo coloqué muy largo, entonces no sé, ya está en el chat del grupo, perdóname, de la... Pero recórtalo un poco para poderlo agregar al... más? Vale, listo, profe, ya te lo recuerdo. Diego, tenés la mano alzada. Creo que no. Sí, profe, para decirte que ya monté esta actividad de la plataforma para que estés tranquila, listo. Y me disculpas de tan participativo. No te preocupes, muy bien. Vamos a coger acá el de la compañía. Y lo vamos Mire el mío, profe. Listo, dame un segundo. Acá en el 10, ¿quién está? Freddy. Yo estoy en el 12. Exacto, sí, pero aparece acá. Vamos a coger entonces este de acá. Esto. Ya aparece. Ahí no me parece. Voy a coger este de acá, lo voy a pegar. Y voy a coger otra vez este de acá. ¿Recuerdas? Ángela Díaz, listo. Sí, profe, en mi caso yo creo que me va a tocar es como tomarte un pantallazo de donde me vas a hacer el favor de colocar el comentario y subírtelo en PDF porque no me deja ni descargar, no me deja hacer absolutamente nada. Escríbeme al WhatsApp y yo te envío el PDF al WhatsApp. Sí, porque yo, bueno, listo. Ya sí, está organizada la actividad. Listo, los demás también ya terminaron, ¿cierto? Sí, profe. Listo, perfecto. Señora. Vale, Jessica López está en las mismas, profe, le escribí en el chat de aquí, pues, pero entonces no sé, se lo escribimos por el WhatsApp.
en el PDF. Sí, para el PDF sí me escriben al WhatsApp. Y acá ya voy a poner el tuyo. Acá no hay, en el 28 no hay nadie, ¿cierto? Listo. Ok. Listo. Ok, ya creo que ya están todos. Entonces voy a leer este último. Dice acá. El 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 tomó el Palacio de Justicia. Ese ya lo habíamos visto, entonces no lo vuelvo a leer. Listo, chicos. Entonces, ¿qué era el ideal? Es reconocer de que hay muchos aspectos a nivel de violencia que han marcado realmente a nuestro país y pues también en cuanto a procesos de paz. Ha sido muchísimo lo que se ha trabajado al respecto, pero lastimosamente no hemos podido llegar todavía a esa paz que tanto anhelamos todos los colombianos. Entonces, importante reconocer que han habido procesos, de que se ha hecho lo posible, pero pues lastimosamente todavía nos falta muchísimo para llegar a esa paz tan anhelada, tan deseada en nuestro territorio. Entonces, igual que en las demás sesiones, chicos, descarguen el PDF, ya saben cómo, más sin embargo les recuerdo, ustedes dan en esta flechita con el cuadrito, le dan compartir, le ponen descargar, revisan que el tipo de archivo sea PDF estándar, lo descargan y lo van a incluir en la plataforma donde dice mapa mental de los hitos del conflicto armado en los últimos 50 años. ¿Listo? Voy a compartirle a las compañeras que me están escribiendo el documento. Listo, aquí ya me escribió la primera Andy, Ángela Díaz ya me escribió. Ah, sí, soy yo. Gracias. Falta Jessica, ¿cierto? Para que por favor me escriba y le puedo enviar el mapa mental. Muchas gracias, profe, por tu apoyo. Vale, tranquila. Listo, me avisan por favor cuando todos ya hayan descargado el documento para poder dejar de compartir. ¿Listo? ¿Quién más falta en descargar el archivo? Listo, por acá. Listo, Jessica, ya te lo acabo de enviar también. Listo, chicos, entonces voy a quitar ya el acceso a la actividad para que podamos continuar con la siguiente, con la última actividad de la competencia. Entonces, recordemos que esta era la quinta actividad, mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia. Para las personas que no están conectadas, tienen que desarrollarla pues tal cual como se encuentra en la guía, hacer el documento completo de ese mapa mental, de esos aspectos que han marcado y que han tenido relevancia en Colombia en cuanto a la violencia y en cuanto a los acuerdos de paz. Se entrega en formato PDF y el máximo de hojas para entregar es solo una. ¿Listo? La siguiente actividad nos habla acerca de un documento colaborativo de la solución del caso. Esta actividad es una actividad de reflexión, la cual dice, consiste en una reflexión y elaboración de un documento colaborativo. El objetivo es utilizar las estrategias de negociación frente al conflicto colombiano, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y las experiencias de otros acuerdos exitosos. Esta actividad es de lectura y de reflexión, por ende queda para que ustedes la realicen desde sus casas. La actividad nos muestra como tal que hay un anexo de un documento colaborativo. Aquí está como tal el paralelo entre lo que se ha hecho el Acuerdo de Paz de Colombia y el de Sudáfrica, si no estoy mal. ¿Qué pasa? Ustedes lo van a leer y van a escribir las diferencias que ustedes encuentran frente a este documento. Voy a buscar acá el anexo para indicarles mejor cómo se realiza.
Vamos acá al enlace de la actividad. Acá está el anexo. Ese anexo, como tal, lo que les decía, está frente a lo que hemos hecho acá en cuanto a Colombia, el conflicto, al acuerdo de paz, y nos habla de la experiencia de otros países, como por ejemplo Sudáfrica. Dentro del material de apoyo está la información, la lectura que ustedes pueden utilizar como base, o también pueden utilizar la que ustedes encuentran por internet. Acá hay una serie de preguntas de reflexión. Esas son las preguntas que ustedes deben desarrollar en este documento de taller de reflexión. Las preguntas que están acá son ejemplo. ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que puedas aplicar la sesión de hoy en tu vida cotidiana? Es decir, el conocer cuáles son los conflictos que se encuentran en Colombia, lo que hemos hecho a nivel de paz, reconocer que siempre ha existido la violencia a ustedes en su vida cotidiana, ¿de qué les sirve? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? O sea, ¿cuál es el papel que tenemos nosotros en esa búsqueda de paz? Si solamente tiene que ver para aquellas personas donde se encuentra realmente el conflicto, donde lo están viviendo a diario, o si nosotros también tenemos un papel que jugar dentro de esa situación. ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explicamos la respuesta y como tal, este documento, lo importante es que tenga una buena presentación, buena redacción, que tenga una ortografía, que sea coherente lo que nosotros escribimos, es decir, que esa reflexión realmente se pueda entender, que escribamos siempre para que otra persona entienda lo que nosotros escribimos, ¿listo? Dice que no es necesario incluir portada, por ende, pues el documento como tal tiene una extensión libre. Ustedes pueden utilizar tanto 2, 3, 4 hojas para entregar el documento, teniendo en cuenta que pues la portada ya cuenta como la primera hoja. Entonces, el documento es de extensión libre para que ustedes lo realicen y es a punta de reflexión frente a las preguntas que se encuentran en este anexo. Voy a descargarlo para enviárselo por los grupos para que ustedes lo tengan y sepan pues de dónde salen las evidencias o la actividad directamente de esa evidencia. Frente a esta actividad, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay que desarrollar cada pregunta o simplemente hacer un documento general como si fuera un ensayo? Preferiblemente cada pregunta para poder pues revisar que todas fueron contestadas frente a lo que pide la guía realmente. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, voy a proceder entonces a calificar inmediatamente la actividad que hicimos frente al mapa mental y ya una vez revisemos, pues podemos darle cierre a la sesión. Un segundito, reviso ya quienes han cargado acá. Hay 2 personas que les aparece el borrador. Dime. Es que yo lo estoy tratando de subir y cuando me pregunta que si estoy segura de que quiero enviar el trabajo, me carga, pero no me hace nada más, está como tildado. Cierra la página, la vuelves a abrir y vuelves a cargar. Sayun ha estado muy intermitente los últimos días, entonces no te está dejando cargar inmediatamente. Por ejemplo, acá a Esteban, vuelve a ingresar a la evidencia, refrescas la página, le das F5 o cargar de nuevo la página y le das enviar, para que no te quede como borrador, sino en enviado para calificar. La voy a ir calificando. Recordemos que como estas actividades las estamos desarrollando dentro de la clase, Norman también la misma situación. Entra nuevamente a la plataforma, a la evidencia, le das refrescar y envías nuevamente. Ya lo hice, profe. A mí, ¿sí? Yo creo que te toca refrescar a ti porque aquí ya no alcancé a calificar. Califico a las personas que tengo acá y ya reviso nuevamente. Dime. Profe, una preguntita. Digamos usted que me lo envió al WhatsApp, pero digamos ahí no se deja modificar para yo poner, digamos, mi caso, o sea, no entiendo, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No, lo que dijimos que tocaba enviar como documento es para la última actividad. Esta que ya la tienen en formato PDF, ustedes ya la cargan así, porque ya la desarrollamos dentro de clase, entonces no tienes que hacerle ninguna modificación.
Ah, ok, yo pensé que tenía que pues anexarlo lo que pues yo opinaba. Okay, ya, No, ya esa es para la última actividad, para la de documento colaborativo, solución del caso. Ok, profe, gracias. Espérame porque acá, vamos a mirar quién más. Listo, Esteban ya. Vamos a mirar quién más por acá. Listo, Norman también. Listo. Recuerden que como estas actividades las estamos trabajando desde la clase, pues no les genero ninguna retroalimentación en la plataforma, porque pues ya la hemos hecho acá dentro de la sesión. Listo, los de la ficha 8426 ya califiqué. Voy a mirar los de la siguiente ficha. Recuerden que si quedan con alguna inquietud frente a cómo desarrollar las actividades que ya hemos visto en las sesiones anteriores, ustedes me pueden escribir, o si de pronto piensan que quedó algún vacío, que algo que ustedes no entendieron, me avisan, me escriben por el grupo y podemos programar una siguiente sesión para hacer ese recorderis de las actividades y que pues ustedes las puedan cargar dentro de los tiempos establecidos. Lizeth, tienes que ingresar a la plataforma y darle nuevamente enviar porque te quedó en borrador. Lo mismo, Leiner, te quedó en borrador. Me avisan cuando ya le hayan enviado nuevamente para refrescar la página. Ay, esta plataforma. A ver. Parece que sí. Todavía pendientes. Profe, por favor, me confirma si el mío lo ves ahí, ¿no? El tuyo, ¿tú eres de qué ficha? ¿De esta que estoy calificando, la 4593? No, no, señora. De las anteriores, de la otra ficha, la terminada en 8426. 8426, sí, señora. Listo, ya ahorita vuelvo y reviso. Gracias. Hola, profe, ¿será que puede revisar si ya le llegó? Porfa, Leiner. Ya reviso porque aquí donde lo tengo abierto todavía me aparece en borrador. Ya reviso nuevamente. Listo, chicos. Entonces voy a terminar de calificar frente a las evidencias que les expliqué hoy. ¿Hay alguna duda principalmente frente a la última, que es la de realizar en casa, la del documento colaborativo? Creo que no, ¿cierto? Listo, quedó claro. Listo, entonces vamos a hacer... Sería la fecha de entrega para el documento. Chicos, creo que la fase ustedes la terminan, ¿cuándo? Creo que hay plazos al 31, si no estoy mal. Pero a ver, acá donde dice fase análisis, pero miramos acá en el cronograma. Creo que ustedes tienen fecha de cierre, creo que es el 31, pero espérenme, confirmo. Cronogramas. Línea a partir de otro con la cultura de paz. Esta es la mía. Ah, no tienen tiempo todavía, tienen hasta el 27. Bueno, se supone que acá dice que el cierre es el 27 de abril para todas las competencias, pero que es el ideal, creo que a los instructores nos tienen por mes vinculados a la ficha. Intenten hagan lo posible por terminar las actividades al 31 de marzo. Si ya ustedes ven que no las pueden terminar y que necesiten más tiempo, me avisan para así mismo yo hablar con la líder de proceso para que me deje dentro de la ficha un mes más. Porque yo no entiendo. Mira, todas las actividades que dice acá en el cronograma que están instructor promover Marcela Rosso son las actividades que yo les he explicado a ustedes durante estas 3 sesiones, las cuales se supone que la fase arrancó del 17 de febrero y termina el 27 de abril. ¿Qué sucede? Como ustedes tienen todas las actividades de todas las fases,
a nosotros nos vinculan a los grupos por mes. Es decir, a mí me correspondía darles formación durante el mes de marzo para dar las actividades y calificar las actividades durante el mes de marzo. Pero ustedes cierran la fase hasta el 27 de abril. Por ende, en teoría, ustedes tienen plazo hasta el 27 de abril para entregar todas las actividades. Por eso les digo, traten lo posible de entregarlas al 31 de marzo. Si ustedes ven que no alcanzan, que necesitan una retroalimentación, porque por alguna actividad no la entendieron, me avisan, yo hablo con la líder de proceso para que dentro del mes de abril me siga vinculando la ficha, es decir, yo siga con ustedes, poder terminar de evaluarles y hacer la retroalimentación respectiva a la evidencia que esté faltando. ¿Listo? Entonces, por el momento me voy a quedar con los que no les he podido calificar y vamos a hacer el cierre de la sesión hasta este punto. ¿Listo, chicos? Ya los demás se pueden desconectar. Muchas gracias por la atención prestada, por la participación del día de hoy y que tengan una feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Gracias, buenas noches. Vale, entonces a partir del momento voy a dejar de grabar. Voy a detener la grabación.